cubriendo los sucesos del último fin de semana, lujos que nos damos acá en la radio, en la querida Cítrica, es poder conversar de vez en cuando con el licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, además de escribir y poder escucharlo y leerlo en diferentes medios. Ricardo Aronskin. Ricardo, acá Esteban de Cítrica, gracias por estar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. Lo mismo para vos, Ricardo. Tanto pasó el fin de semana, uno no sabe por dónde comenzar, pero sí un poquito leyéndote y escuchándote, algo que me interesó profundizar es un poquito esto de lo que nos deja Guzmán, y no usaré las palabras correctas, vos me corregirás, pero esta posición racional para abordar sectores de la economía y la socioeconomía que tienden a ser depredadores. Esa es la gran falla, el tiro de gracia de la gestión Guzmán. ¿Cómo lo describirías vos? Claro, mira, todo esto sería muchísimo menos dramático si no hubiéramos venido de una semana previa donde el Banco Central se vio obligado a tomar una medida que consistía simplemente en decir, bueno, voy a calcular un poco cuánto me están pidiendo para importar las grandes empresas, porque me parece que me están sacando toda la plata. Claro. Eso detonó como reacción de los, entre comillas, mercados, que empezara a haber presión sobre el blue. Y eso creó un clima enrarecido que a su vez nos permitía vaticinar que iba a haber una nueva aceleración inflacionaria, porque lamentablemente tenés un montón de actores en la Argentina que consideran que el famoso y arbitrario dólar blue es como un buen anticipo de cómo se va a mover el dólar, y entonces por lo tanto empieza un proceso de remarcación. Es decir, con la estrategia Guzmán, la inflación había llegado a un nivel mensual muy alto y venía bajando muy poquito. Y con una medida, fíjate, que se tomó para que simplemente no despojen al Banco Central de todas las reservas, sí. Con esa medida sola ya le hicieron una corrida. A ver, lo que estábamos viendo ahí es que hacía completamente agua la estrategia de Guzmán en materia económica. No estaba pudiendo controlar la economía, y los famosos mercados, entre comillas, o sea, grandes empresas, le hacían cualquier cosa. Ese es el contexto donde viene otro problema, que es un problema, una discusión interna dentro del Frente de Todos, que es cómo se gobierna bien. Cómo se gobierna bien un país difícil como la Argentina, donde vos tenés actores de esta calaña. Por supuesto que es un desacuerdo público, que yo creo que es, digamos, leído de una forma muy pobre por la prensa, creo que es a propósito, digamos, como una pelea de egos y cosas por el estilo. Yo creo que es mucho más profundo, que es una dilema, si vos querés, o una contradicción profunda dentro del Frente de Todos sobre cómo se gobierna la Argentina, es decir, qué relaciones va a tener el Estado y el mercado, qué importancia tiene que tener el Estado, qué importancia tiene, cómo dialogás, en qué medida imponés cosas, en qué medida exigís, cuál es la voz que tiene que tener el Estado. Todo eso está en juego, está en discusión. Y hay que decir que claramente Guzmán era un ministro a medida para esa cosa de no vamos a confrontar con los señores mercados, que se enojan mucho y nos castigan bastante. Era un exponente económico de eso. Hay una expresión que yo tomé muy en cuenta, mira, era todavía el año 2020, y le hicieron una corrida cambiaria en los meses de septiembre-octubre al gobierno, muy importante la corrida, que apenas la pudo aguantar el gobierno. Si te acordás, estábamos en pandemia, tuvimos que frenar la economía en todo el mundo, acá también,
el gobierno empezó a dar IFES y ATPs, o sea, ayuda a 9 millones de argentinos, ayuda a las empresas para que no despidan gente, y eso derivó, según la mirada de Guzmán, en que se generó una corrida cambiaria. Dice, nos dimos cuenta que lo que estábamos pagando de IFE terminaba presionando sobre el dólar. Ese razonamiento es un razonamiento que no puede hacer un ministro de Economía. Una cuestión de prioridades popular. Parecería. ¿Cómo? Una cuestión de prioridades parecería. Una situación de emergencia, el IFE era imprescindible y a veces no suficiente. Por supuesto, no era suficiente, por supuesto era imprescindible, pero aparte de todo, te lleva a un razonamiento, y lo voy a plantear por el absurdo, que si vos a la salida de la iglesia le das a un mendigo un peso, eso va a presionar sobre el dólar. Es decir, la idea de que cualquier actitud distributiva que tenga el Estado, de ayuda, de mejora de las situaciones de la gente que está peor en la Argentina, puede terminar en el dólar. Y como puede terminar en el dólar, lo mejor es suspenderla. Claro. Es un razonamiento increíble. Sí, es muy claro. En todo caso, vos te tenés que preguntar cómo es el mecanismo por el cual ayuda completamente legítima a 9 millones de argentinos que le están pasando súper mal, termina en que haya 4 especuladores que presionen. Ahí es donde tenés que cortar esa cadena, pero no me digas que la tenés que cortar en el nivel de la ayuda a la gente. Bueno, yo ahí vi que había un pensamiento conservador flotando, ¿no? Evidentemente. Y Ricardo, en ese sentido, ¿no? En ese eje, porque uno puede imaginar un contraste a partir de ahora o no a partir de lo que suceda con Silvina Batakis. Vos hablabas de un debate que son los cimientos políticos de una coalición, cómo actúa ante el Estado, cómo actúa el Estado ante el mercado, vos lo describiste muy claramente, los cimientos políticos de una coalición que pueden llevar meses o incluso años cimentar, y que en la noche, en el radio de 3 días, fueron repensados, reflexionados por los principales actores de la coalición. ¿Cómo evolucionó tu expectativa entre el viernes y el domingo, y qué tanto de esto podrá aportar Silvina Batakis ante un escenario tan complejo como el local? Mira, para mí hubo 3 noticias positivas. La primera, que se fuera Guzmán, porque no tenía más nada para decir. O sea, es un contexto donde lo que podíamos seguir esperando era inacción, que los precios se fueran para arriba, que eso implicara que el dólar subiera, que el dólar entonces llevara a que los precios fueran más para arriba, y eso iba a hacer que el dólar subiera más todavía. Es decir, estábamos en una encerrona grande, donde el ministro no mostraba ninguna reacción y solamente hablaba de tranquilizar la economía. Que ese personaje se fuera me parece bien, porque ya no tenía receta para el problema. Segunda cuestión, el nombramiento de Batakis me parece muy bueno, muy bueno. Yo no la conozco profundamente, pero un poco la conozco, y es una excelente funcionaria, es una persona decente, no representa sectores del poder económico, tiene experiencia, tiene conocimiento, es inteligente, conoce el territorio, es muy trabajadora, y es fiel a un tema central, que es el bienestar de la mayoría. Entonces creo que tiene súper condiciones. El tema tiene que ver con que si va a contar con el respaldo político, porque digamos, poner un funcionario activo y un funcionario que no teme alguna confrontación, tiene que tener un respaldo similar del resto del gobierno. Claro. No puede ser lo que pasó ayer a la noche con la conferencia de prensa. La suspensión, hablás. La suspensión de la conferencia de prensa, es decir, la comunicación del Estado Nacional Argentino a los 47 millones de habitantes que estaban esperando una comunicación, interrumpida por 10 energúmenos. Sí. Que no hay autoridad para sacarlos como sea del lugar, para que las autoridades de la nación le den información al público. Es algo increíble, es de un nivel de falta de autoridad sorprendente, ya alarmante, diría yo. Entonces,
ahí yo veo un problema que es poner a un funcionario activo, con ideas y dispuesto a hacer cosas, con un gobierno que le tiene miedo a cuatro energúmenos. Ujú. Eh, Sí, sí, lo de ayer fue, realmente yo lo leí en redes sociales y uno tiende a desconfiar y después lo confirmó, creo que incluso Fopea y otros periodistas de medios alternativos y no tanto, confirmando esta suspensión de la conferencia, anunciando a Batakis por, si no lo saben, literalmente cuatro personas caceroleando en la Puerta de Olivos que interrumpían la correcta realización del móvil, una paparruchada, realmente, algo grave, más que una paparruchada, algo grave, me algo corrijo. grave, algo grave. Ricardo, en ese sentido, ¿no? Tomo una punta de esto para mover los ojos afuera un momento. Creo que fue en el cohete a la luna, si no es así, disculpas, pero creo que ahí fue donde leí esta perspectiva que vos analizás sobre el posible ingreso a los BRICS. Estamos a un par de días de que Alberto se reúna con Biden en la Casa Blanca. Digo, en el medio de todo este caos, la mirada hacia afuera y no tanto, también la mirada hacia adentro. En ese debate, ¿no? Por la Argentina sosteniéndose en un mercado alternativo, por fuera del circuito financiero que monopoliza los Estados Unidos, recostándose en los BRICS, en Latinoamérica, con esta avanzada progresista que está viendo por el voto popular, por supuesto. Te pregunto así en francés, ¿nos da la NAFTA para acceder a esos mercados alternativos? Mira, es un gran interrogante, Uh-huh. es un gran interrogante. Yo quisiera decirte fervorosamente que sí, que nos da la NAFTA, y yo creo que aparte que hay que hacerlo porque hay un mundo de oportunidades por el lado de los BRICS que se nos cierran sistemáticamente cuando pensamos en Estados Unidos, en Europa. A Estados Unidos no le podemos vender nada, Uh-huh. nada. Y a los europeos le podemos vender cosas de porquería para que nos vendan cosas sofisticadas y nos destruyan la industrialización que nos está quedando. Uh-huh. Por el lado de los BRICS y Asia en general, Uh-huh. hay enorme cantidad de cosas que podemos hacer en muchos planos, y hay un financiamiento mucho más interesante para actividad productiva y no para timba financiera, que es lo que nos viene habitualmente de Wall Street y de la City de Londres. Uh-huh. Lo que nos viene son grandes fondos que timbean en la Argentina y después quedan como acreedores permanentes del país. Digamos, Claro. si vos pedís un crédito al Banco Asiático de Desarrollo, y te lo van a dar para que te hagas una línea férrea, para que hagas un puerto, para que hagas una represa, para que hagas energía renovable, que es mucho más interesante que quedar endeudado porque vinieron a timbear y a destruir tu país. Uh-huh. Entonces yo lo súper recomiendo que abramos ese camino, pero también sé que en la Argentina hay un lobby norteamericano Sí. que ha sacado el 40% de los votos. Uh-huh. Uh-huh. Hay una cosa que se llama Juntos para el Cambio, que es un lobby norteamericano, es el lobby que hacía lobby para Pfizer y para cualquier emprendimiento norteamericano, que sacó el 40% de los votos y que mediante mentiras y engaños logra que una parte de la gente los vote. Entonces sé que tenemos una situación compleja porque dentro del frente de todos, Uh-huh. no todos piensan de la misma forma. Uh-huh. Es decir, hay gente muy cercana a los norteamericanos, Sí. y gente más buscando, digamos, una situación autónoma de nuestro país. Por eso también se busca cierta solidaridad latinoamericana para Total. darnos mutuamente fuerza y tener una posición más independiente a nivel mundial, Total. lo que es muy difícil, pero no es imposible. Es Ricardo Aronsky, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, lo conocen, también magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, siempre muy gentilmente nos atiende para conversar después de estas tormentas de fines de semana. Ricardo, la última, sintética, desde la ciencia política, desde la economía también, por supuesto, desde las relaciones interpersonales en gobierno. Se habla mucho de esta solución definitiva, de esta búsqueda de un consenso. Hoy tendremos una reunión de Alberto y Cristina por la tarde, esta metáfora del tomarse un café, tomarse un mate y arreglarse, que sabemos que es mucho más complejo que una simple metáfora. Pero, ¿tenés alguna tesis, alguna postura sobre cuál puede ser la solución, el punto de encuentro del frente de todos, o aún estamos lejos de identificar esa mesa en común? Mirá, si yo pudiera incidir en algo, pediría por favor que discutan en base a la efectividad de las medidas. Uh-huh.
nada lo que me gusta, que la tradición de acá, que lo otro, que esto de izquierda, de derecha, nada, cero. Hablemos de efectividad de medidas para que el gobierno tenga resultados, se los pueda presentar a la población y tenga una buena performance electoral. Pero esto es efectividad. Efectividad no es lo que me gusta, que si yo me peleo o no me peleo, es qué es efectivo. El camino que siguió Alberto Fernández de estos 2 años y medio, que volvió a insistir en su discurso ante la CGT el otro día, de que el diálogo es lo que nos ha llevado a estar así, a merced del golpe cambiario. Si este hombre sigue insistiendo que eso le da resultado, bueno, yo no sé cuál es su meta, pero si la meta era que la Argentina crezca y que parte de ese crecimiento se distribuya más equitativamente entre la población, no se está logrando. Clarísimo, como siempre, Ricardo, siempre es un placer leerlo, escucharlo, seguirlo. Ricardo, en serio, gracias por el tiempo, por la charla. Será hasta la próxima. El abrazo de todo Cítrica. Un abrazo para ustedes, gracias. Un placer, Ricardo Aronskin, licenciado en Economía de la UBA, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, completísimo, realmente un lujo que nos queríamos dar, realmente para poder bajar a la tierra con un conocedor en la materia, todo lo que fue este fin de semana en la República Argentina.